A ver, cuando pensamos en termometría veterinaria, lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, un número en un termómetro, ¿cierto? Pero la verdad es que la historia es mucho más fascinante. Hoy vamos a sumergirnos en lo que el calor corporal nos cuenta realmente sobre la salud de un animal. Entonces, la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis es justamente esta. ¿Qué nos está diciendo de verdad un termómetro? Vamos a descubrir que esa simple lectura es una señal vital cargada de información. Pensemos que es como una pieza fundamental para armar el rompecabezas del diagnóstico. Para descifrar este misterio, nuestro recorrido es súper claro. Primero, vamos a explorar eso que llamamos el fuego interno de los animales. Luego, veremos cómo funciona el termostato que lo controla. De ahí, nos vamos a la práctica, cómo se mide correctamente. Después, aprenderemos a diferenciar las variaciones y para terminar, nos meteremos de lleno en la anatomía de la fiebre. ¡Arranquemos! Muy bien, entremos en materia. Para poder entender lo que dice un termómetro, lo primerísimo es saber de dónde sale ese calor. Es útil imaginárselo como el motor, la chispa que pone en marcha toda la maquinaria de la vida. A ver, la temperatura corporal no es solo un dato. Es, literalmente, la manifestación de la vida en acción. Es el calorcito que se genera con cada proceso químico del metabolismo. Y sin ese calor, pues, nada en el cuerpo funcionaría como debe. Así de simple. Y acá tenemos algo increíble, dos formas totalmente distintas de manejar ese calor. Por un lado están los homeotermos, mamíferos, aves, que son como una casa con termostato y calefacción central. No importa el frío que haga afuera, adentro mantienen su temperatura. Y por otro, los poiquilotermos, reptiles, anfibios. Ellos dependen del ambiente, necesitan el sol para calentarse. Y ojo, un dato clave, los recién nacidos al principio son más parecidos a los poiquilotermos. Ahora, pasemos a ver cómo funciona ese sistema de control interno en los homeotermos. Imaginemos un termostato súper avanzado ubicado en el cerebro, que gestiona ese horno interno del cuerpo con una precisión, bueno, asombrosa. Y el director de esta orquesta es el hipotálamo. Su trabajo es mantener un equilibrio perfecto, una balanza que siempre esté nivelada entre el calor que se produce, la termogénesis, y el calor que se pierde, la termólisis. Es un baile constante para que el cuerpo esté siempre en su punto justo de temperatura. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo se sobrecalienta? Se activan unos mecanismos súper ingeniosos. Los vasos sanguíneos de la piel se abren, se dilatan para liberar calor como si abrieran ventanas para que corra el aire. Empieza la sudoración o en los perros el jadeo, que es su principal sistema de aire acondicionado. Y por si fuera poco, el motor interno, el metabolismo, baja las revoluciones para producir menos calor. Y si hace frío, ¿qué pasa? Pues justo lo contrario. Se cierran esas ventanas, contrayendo los vasos para no perder ni una gota de calor. Se encienden pequeños generadores. Los músculos empiezan a temblar. Se levanta el pelo para crear una capa de aire que aísle, la famosa piel de gallina, y claro, se le sube el volumen al horno metabólico para que genere más energía. Ok, ya entendimos toda la biología de fondo. Ahora, vamos a la acción, a la parte clínica. ¿Cómo medimos de forma correcta y precisa ese estado interno? Acá es donde la técnica lo es todo. Este es, digamos, el paso a paso clásico para la termometría rectal, que a día de hoy sigue siendo el método más fiable. Y como vemos, cada detallito cuenta, desde bajar bien la columna de mercurio y lubricar, hasta cómo introducirlo con ese movimiento suave de rotación. Todo está pensado para que la lectura sea exacta y para que el animal sienta la mínima molestia posible. Y esto es tan importante como la técnica en sí, las cosas que no hay que hacer. ¿Por qué no tocar el bulbo? Porque nuestro propio calor lo altera. ¿Por qué hacerlo antes de que el animal se estrese con el resto del examen? Porque el estrés y la excitación suben la temperatura. Así que como vemos, el momento y el cuidado son clave para que ese número que leamos sea real. Bien, ya tenemos el número. Pero, ¿qué significa? Miren, esta parte es fundamental, porque un número suelto, por sí solo, no nos dice nada de nada. El contexto lo es todo. Cuando un valor se sale de lo normal, en general hablamos de dos cosas. O hipertermia, que es la temperatura alta que todos asociamos a la fiebre, o un golpe de calor. O hablamos de hipotermia, que es una temperatura peligrosamente baja. Y aquí va un dato importantísimo. Aunque siempre nos asusta la fiebre, una temperatura demasiado baja suele ser una señal de alarma mucho más grave. Puede indicar un estado de shock. Pero ojo, no toda variación es enfermedad. Factores como la edad, si el animal acaba de correr, si comió hace poco o incluso la hora del día, todo eso altera la temperatura de forma natural. Un cachorro que acaba de jugar va a estar mucho más caliente que un perro mayor durmiendo. Y esto no es fiebre, es fisiología pura y dura. Es más, la idea es tan clave que el material de origen lo deja así de claro.
Es totalmente normal que la temperatura varíe hasta 1 grado a lo largo del día. Por eso, la pregunta que hay que hacerse no es solo ¿cuánto marca?, sino ¿qué estaba haciendo este animal justo antes de que le tomara la temperatura? Y con esto llegamos a la última parte, la más detallada. Vamos a desarmar, a decodificar qué es la fiebre, que como veremos es un fenómeno mucho más complejo que solo tener la temperatura alta. Esto es fundamental que quede claro. La fiebre no es solo hipertermia, es un síndrome febril, o sea, un conjunto de signos que nos dicen que el cuerpo está luchando contra una agresión. La temperatura alta es como el protagonista de la película, claro, pero no es el único actor. La fiebre tiene su propia narrativa, su propia curva, no aparece y desaparece de la nada. Primero, hay una fase de inicio, cuando el termómetro empieza a subir y subir. Luego, una meseta, el punto más alto donde se libra la batalla. Y finalmente, la declinación, cuando todo empieza a volver a la normalidad. Saber en qué fase está el animal nos da muchísimas pistas. Y fíjense en esto, porque es clave para el pronóstico. La forma en la que la fiebre se va nos dice mucho. Si baja de a poquito, de forma gradual, lo que se llama terminación en lisis, suele ser una muy buena señal. Pero si se desploma de golpe, terminación en crisis, eso es una bandera roja, puede ser un mal pronóstico. Así que cómo baja la fiebre es tan importante como qué tan alto subió. Además, a la fiebre podemos ponerle apellido. Podemos clasificarla. Según qué tan alta es, podemos hablar de una simple febrícula o una hiperpirexia, que ya es una emergencia. Y según cuánto dura, puede ser algo efímero de un par de días, algo agudo de 1 o 2 semanas, o algo crónico que se alarga por meses y que nos indica un problema de fondo mucho más serio. Y para cerrar el círculo, volvemos a la idea del principio. La fiebre no viene sola, es un síndrome. ¿Qué más vemos? Exactamente eso. El animal no quiere comer, tiene muchísima sed. Las mucosas están rojas, el corazón y la respiración van a 1000 por hora, y por supuesto está decaído, con escalofríos. Todas estas piezas juntas nos pintan el cuadro completo. Y todo este recorrido nos lleva a la gran pregunta final. ¿La fiebre es el enemigo que hay que eliminar a toda costa o es un aliado del cuerpo en su defensa? Por un lado, es un arma poderosa que ayuda a luchar contra las infecciones, pero por otro lado, como un fuego, si se descontrola, puede ser destructivo. Entonces, ¿amiga o enemiga? La respuesta, como casi todo en biología, no es blanca o negra, está en el equilibrio.